Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a nuestra clase de este día, miércoles 16 de marzo del 2022. Vamos a iniciar esta clase que nos ha permitido Dios la vida para tomar su palabra en este día. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, oh Señor, por permitirnos, Padre mío, tener esta gracia de poder escudriñar tu palabra. Sabemos, oh Señor, que hay muchas cosas que aún no vamos a entender, que aún no entendemos, y que, Señor, poco a poco sabemos que tu revelación es progresiva, y sabemos, oh Señor, que tú nos irás revelando conforme sea tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Rogamos de tu gracia y de tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar nuestra clase número 8 de esta materia, Teología Sistemática. Clase número 8 de la materia Teología Sistemática. Bien, la semana pasada ya terminamos en la primera parte. Faltan otras más, pero ya terminamos la primera parte, que es, en este caso, lo que es la bibliología, que es en este caso parte del estudio de la palabra de Dios, el poder nosotros estar estudiando o estar conscientes de lo que es la palabra de Dios, lo que es, en este caso, la palabra autoritativa, la palabra inerrante de lo que son las escrituras. Y bueno, vamos a pasar hoy a otro tema, ¿ok? Vamos a pasar hoy a otro tema importante. Ya tenemos esa base de las escrituras, pero ahora vamos a pasar a otro tema, ¿ok? Vamos a pasar a la teología, o sea, así la vamos a llamar, la teología propia. Teología propia, ¿ok? Esto tiene que ver con, vamos a estudiar en este día la doctrina de Dios, y vamos a estar estudiando. Yo digo que voy a llevar lo que resta de estos meses, o sea, el trimestre son 12 clases, y yo digo que voy a abarcar lo que falta del trimestre con esta parte, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque esto que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser algo muy importante, y bueno, yo sé que si a lo mejor se les dificultó un poco la primera parte, pues bueno, si no están atentos y si a lo mejor no están tomando la clase como debe de ser, pues se les va a dificultar un poco más, ¿okay? Pero bueno, vamos a comenzar esta parte de en este caso la doctrina de Dios, ¿ok? Bien, entonces esto se le llama, eso es lo que significa teología. Recuerden que la palabra teología significa o viene de la palabra teos, que es Dios, logos, estudio o tratado o esquema de Dios, ¿ok? O sea, vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo algunas cosas, ¿ok? Vamos a poner una introducción aquí, conociendo a Dios, ¿ok? Bien, el conocimiento de Dios en el corazón transforma a una persona. Y eso lo encontramos un modelo estelar de tal transformación en la vida del profeta Daniel. Este hombre sufrió un trauma indecible cuando era joven. Cuando los babilonios conquistaron el reino de Judá, profanaron el santo templo de Dios y se llevaron a Daniel cautivo a una tierra extranjera. Más o menos Daniel tenía en ese tiempo, cuando fue llevado, se cree que tenía entre 13 y 17 años, ¿ok? Más o menos entre esa edad Daniel fue llevado a Babilonia, una tierra extranjera. Vio una destrucción masiva, vio cómo mataban a los sacerdotes, vio cómo transportaban a gente desnuda. Eso se acostumbraba en esos tiempos, que se llevaba a la gente desnuda, ¿okay? Se le llevaba
de una manera pues obviamente sin piedad, ¿okay? Así se le llevaba. Y entonces pues bueno, Daniel fue testigo de todas ese tipo de cosas, ¿okay? Esa fue la parte que a él le tocó vivir y que Dios permitió que él viviese, ver cómo fueron las consecuencias de todo lo que los reyes habían hecho y todo el pueblo había hecho. Obligado a trabajar como sirviente personal del mismo rey, cuyos ejércitos habían aplastado a su pueblo, Daniel podría fácilmente haberse vuelto amargado y cínico, ¿verdad? Ahora yo no creo en Dios y ya saben, ¿no? Lo típico de muchos jóvenes y de muchos adultos de que porque les sucedió, porque se les murió, porque no sé qué rollos, ya piensan que eso es una justificante para que no crean en Dios. Entonces, podría haberse conformado a las normas o a las formas brutales y paganas de Babilonia para avanzar en su carrera, o sea, ser también igual alguien que tranza, alguien que miente, alguien que busca solamente el bien propio, ¿no? Pero en cambio sirvió al único Dios verdadero durante décadas con humildad, fe, integridad, oración, justicia y coraje. Entonces, el secreto de la conducta piadosa de Daniel es que él conocía a su Dios y le dio toda la gloria. Ese es el secreto, hermanos. El secreto para que tú y yo llevemos una vida cristiana plena es conocer de Dios. De nada sirve que asistas mucho tiempo a la iglesia. No estoy diciendo que eso no sea necesario. Lo que estoy diciendo es que muchos asisten a la iglesia por un mero requisito. Y no es así. O sea, ver la vida cristiana como algo donde solamente aplico rituales y donde aplico ciertas normas de conducta, pues creo que estamos muy lejos de lo que es ser cristiano. Entonces aquí tenemos un pasaje, Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, donde la escritura quiere distinguir al Dios verdadero de toda ficción, se necesitan estos dos principios. Primero, que Dios gobierna todas las cosas por su propia mano. Y número dos, nada le es oculto. O sea, tenemos que entender, hermanos, que toda la parte de la historia, a pesar de que el hombre empieza a tomar decisiones egoístas, o sea, a pesar, hermanos, de por sí de esta guerra que se ha levantado entre Ucrania y Rusia, muchas veces la gente empieza a razonar: entonces en esa guerra no está Dios. No, sí, bueno, entonces si estuviera Dios, ¿por qué lo permite? Bueno, es que eso no es culpa de Dios, eso es culpa del ser humano. El ser humano le gusta pelear, le gusta andar haciendo cosas y cosas que no le convienen, ¿ok? Entonces, simplemente, hermanos, debemos entender cómo Dios hace las cosas, pero nunca vamos a entender eso si no conocemos de Dios. Para eso es la teología, ¿ok? Entonces, Daniel conocía a su Dios. Daniel conocía, en este caso el capítulo 2 que estamos leyendo aquí, el capítulo 2 habla de que el rey Nabucodonosor empezó a tener muchas inquietudes, como dice aquí, por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, un rey casi siempre se preocupa por si tiene un heredero, por qué va a pasar con su reino, qué va a pasar con todo lo que ha conquistado. O sea, muchas cosas empezó a preguntarse Nabucodonosor, y Dios le reveló lo que había de ser, pero no lo entendió al momento. Necesitaba una visión espiritual, ¿ok? No me quiero detener mucho aquí porque hay que avanzar. Entonces, hermanos, pasamos a un punto, a otro punto. Entonces, el poder de conocer al Dios verdadero.
Entonces el único Dios verdadero se distingue de todos los demás por su naturaleza gloriosa y su personalidad trinitaria como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que más adelante dentro de este punto vamos a estar analizando la Trinidad. ¿Ok? Las tres son tres personas, o sea, el Espíritu Santo no es el poder de Dios como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y también tiene sus funciones, ¿ok? Pero vamos a ir analizando eso después, ¿ok? Entonces, es importante conocer de Dios lo que Él nos ha revelado, ¿ok? Esto es algo muy importante que ahorita voy a tocar. Entonces, un subtema es ¿cuál es el propósito de estudiar la teología propia? Teología propia es estudiar de Dios. Bueno, el propósito es vivir para Dios por medio de Cristo. Daniel, que es el que estamos hablando, previó un tiempo de grandes pruebas y tentaciones para el pueblo de Dios. Y vean lo que dice este pasaje. Este pasaje que dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, una de las razones por qué un cristiano no se esfuerza y porque empieza a pensar que no vale la pena, o sea, ustedes han escuchado esos comentarios, yo los he escuchado, y he escuchado esos pensamientos que dicen, es que ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto esto? Ni que ganaras tanto, son esto, son el otro, son lo de más allá. Es una persona, aquel que dice este tipo de cosas, es una persona que no conoce a Dios. No conoce a Dios. ¿Ven lo que dice? Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Okay? O sea, una persona que no se somete a Dios, una persona que no ve el valor que tiene adorar a Dios, conocer de Dios, dedicar tiempo a la palabra de Dios, es una persona que no conoce a Dios, no la conoce. Él conoce un Dios a su manera, él conoce un Dios como él cree que es, pero no es exactamente eso. El conocimiento de Dios ha fortalecido a su pueblo a través de muchos siglos y puede fortalecernos a nosotros por la gracia y por medio de su palabra. Ese es el propósito, hermanos. El propósito de que estudiemos ahora teología propia es que el pueblo que conoce a su Dios, ese se esforzará. Si una persona que no se esfuerza por agradar a Dios es porque no lo conoce. En verdad no lo conoce. O sea, él podrá decir Santintín, pero no lo conoce. Un escribano del siglo XVII escribió esto: la doctrina influye en la práctica, especialmente en la doctrina evangélica, entendida espiritualmente, abrazada afectuosamente y experimentada con fuerza y sentimiento. ¿Okay? Entonces, no debemos pensar entonces, hermanos, que el conocimiento de Dios fortalece a los creyentes debido a un poder inherente en la teología. No, porque tristemente, hermanos, es posible tener mucho conocimiento en la teología sin ninguna piedad. Los demonios también conocen a Dios en este sentido y también tiemblan de miedo. Mira lo que dice Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es que hay mucha gente que en verdad sí no adora ídolos, en el sentido de que no se arrodilla a las imágenes, no tiene un rosario, no tiene una medalla, no tiene, no va a peregrinar, no comulga, no nada de eso, ¿ok? Y ellos dicen, no, yo solamente creo que hay un Dios, ¿no? Creo que hay un Dios por allí, pero yo sé que no está en esa basílica, yo sé que ese manto que tienen ahí en la basílica de la Guadalupana, eso no es cierto, para mí yo estoy bien entendido que eso no es cierto. Y mira, está creyendo que Dios es uno, pero bueno, han llegado a un nivel de un demonio. El demonio también sabe que no hay Dios más que el Todopoderoso, él también lo sabe. O sea, hay gente que es así, o sea, también sabe que no hay otro Dios. Sin embargo, hermanos, cuando alguien conoce a Dios verdaderamente por fe, este conocimiento lo une a Dios por medio de Jesucristo. Pues conocer a Dios experiencialmente
es confiar en Él. Es decir, el cristianismo no es solamente un cúmulo de conocimiento, también es un cúmulo de experiencias con Dios. Pero esas experiencias, hermanos, son personales. ¿A qué me refiero? No quiere decir que no podamos vertirlas a ciertas personas. Lo que estoy diciendo es que no podemos basar nuestro cristianismo en tener experiencias. Debemos basar el cristianismo en conocimiento acompañado de ese andar con Jesús. ¿Okay? Nunca debemos estudiar a Dios como lo hacemos con otros temas que buscamos dominar. O sea, no sé, que estemos buscando dominar, un ejemplo, ¿no? Estemos buscando dominar el manejo de una paquetería, ¿no? No sé, tú dices, es que yo quiero dominar las tablas dinámicas, o yo quiero dominar la contabilidad a través de cierto paquete, ¿no? Y te pones a estudiar ciertos libros, ciertos tutoriales, te pones a estudiar ciertas dinámicas que están enseñando otras personas con experiencia. En el caso de Dios no es así, hermanos. O sea, debemos, en este gran tema, debemos dominarnos, o sea, dejar que la teología nos domine a nosotros, no nosotros dominar teología, sino que la teología nos domine a nosotros. O sea, puede que no estudiemos a Dios como un científico estudie una especie de pez, pero debemos estudiar al Señor como sus discípulos. ¿Qué quiere decir como sus discípulos? O sea, no solamente los discípulos, hermanos, andaban con Jesús para ver cuántos milagros hacía. No. O sea, ustedes vean los evangelios, hermanos, y muchos de los discípulos cuando tenían dudas, o sea, había días que tenían dudas. ¿Se acuerdan cuando Jesús nombró en el evangelio de Marcos capítulo número 7? Cuando Jesús habló sobre lo que contamina al hombre, dice que aparte los discípulos le preguntaron, dice, sobre esta parábola. O sea, ellos pensaban que el maestro hablaba en parábolas acerca de lo que contamina al hombre, y Cristo les responde y les dice, ustedes tampoco no entienden, están sin entendimiento, no saben que lo que entra en el hombre va al estómago y de ahí va a la letrina, o sea, va al baño. O sea, no entienden eso. O sea, simplemente lo que entra a ustedes es para nutrirlos, pero de ahí en fuera no tiene nada de espiritual, no tiene nada de que los vaya a contaminar, no tiene nada de eso. Entonces, los discípulos no solamente estaban con Jesús solamente por ver milagros o a ver qué me enseña, sino también era por cómo él vivía, cómo él hacía las cosas. Recuerden que cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los primeros en el capítulo 1 de Juan, dice que Juan y su hermano fueron con Jesús y le dijeron, les dijo Jesús, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde habitas o dónde duermes? Y él dice que él les mostró. O sea, fíjate, la primera pregunta que le hicieron es, ¿dónde habitas? O sea, queremos ver, pues, qué tipo de persona eres. ¿Te das cuenta? O sea, ser discípulo de Cristo no es solamente para adquirir conocimiento y ya, o sea, para que yo me la sé de todas y toda la cosa. No, hermanos, debemos saber más del carácter de Dios. Debemos saber cómo piensa Él, qué piensa Dios de tal tema, qué piensa Dios de tal conducta, ¿no? ¿Qué piensa Dios de todo lo que se está levantando el día de hoy? A ese punto debemos llegar, hermano. O sea, no simplemente ser cristianos por título, o porque mi papá lo fue, o porque mi mamá lo fue. O sea, eso no sirve de nada. Lo que sirve es que nosotros estemos conscientes de quién es nuestro Dios. Y eso es algo muy difícil de lograr, hermanos. ¿Por qué? Porque cada quien trae sus propias imaginaciones de lo que es Dios. O sea, yo creo que Dios es así, mis papás me enseñaron así. Es que en mi experiencia, bueno, pues qué bueno tu experiencia, pero Dios no se va a moldar a lo que tú creas o a lo que tú hayas vivido en cierta parte, ¿no? O sea, Dios es un Dios todopoderoso y Él hace las cosas como Él quiere. Entonces nunca debemos estudiar a Dios como lo hacemos con otros temas que buscamos dominar, sino debemos buscar a Dios como alguien o con toda humildad. Mira lo que dice aquí Santiago 1:21, dice, por lo cual
Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo voy a leer en el lenguaje actual, dice, por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces debemos proceder en dependencia de Jesucristo, porque solo Él nos da un entendimiento del verdadero Dios que nos libra de los falsos dioses e ídolos del mundo. Entonces nuestra postura debe ser la adoración y nuestra teología el combustible de la doxología. Doxología significa una exaltación al Dios Todopoderoso, así como las reflexiones teológicas más profundas que podemos leer en las Escrituras. Así debe ser nuestra teología. O sea, nuestra teología debe impulsarnos a maravillarnos más de Dios. O sea, hoy es imposible ya maravillarse, ¿no? Con tantas cosas que se ven, mucha gente no se maravilla de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho. O sea, date cuenta en las Escrituras tantos milagros tan maravillosos que Dios ha hecho, ¿ok? Seguimos al punto, la posibilidad de conocer al Dios verdadero. Vamos a ir a otro punto aquí. Ahora el punto es, ¿por qué hay muchos pensamientos en este tema? Es decir, una de las cosas que viene a la mente humana son este tipo de preguntas. Por decir, ¿es posible que la mente humana conciba una personalidad infinita? O sea, hay aquí un obstáculo. Porque nosotros somos finitos, nosotros somos mortales, ¿ok? Y Dios es inmortal. Dios es dueño de todo el conocimiento y nosotros no tenemos todo el conocimiento ni lo tendremos. Entonces, este punto es importante porque los gnósticos dicen que nosotros no podemos conocer a Dios, ¿ok? Y la manera de conocer a Dios es como lo que tú te imagines, ¿ok? Eso es lo que ellos dicen y lamentablemente muchos cristianos andan por ese ramo, por ese tipo de pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Que creen que Dios se va a moldar a lo que ellos crean, ¿ok? Por si ellos dicen, es que cómo podemos conocer a un Dios que está por encima de nosotros y no podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque Dios está tan alto, tan lejos de nosotros, que nosotros no podríamos alcanzarlo. Mira, acá hay otra pregunta que es interesante ver. Dicen, ¿podríamos imaginar un ser sin principio, infinitamente poderoso e inteligente? O sea, ellos como que decir, bueno, es que yo quiero conocer a Dios, pero no me lo puedo imaginar como la Biblia lo dice. Entonces, fíjate, Aristóteles decía esto. Aristóteles dijo que la amistad requiere un grado de igualdad, pero donde hay un gran abismo entre Dios y el hombre, la amistad se hace imposible. Fíjate lo que él dice. Y parece cuerdo, hermanos, parece cuerdo. Pero ahorita vamos a ver que esas preguntas proceden de un corazón caído. Aguas con eso, hermanos, porque muchas veces estas cosas llegan sin querer por la televisión, por un libro que estamos leyendo, por a lo mejor cierto predicador se comió esto y a lo mejor él no lo entendió cabalmente. Entonces ellos dicen, no, es que sí hay que leer la Biblia, pero Dios se tiene que revelar a ti. A ver, sí, pero no puede Dios revelarte algo que tú no has entendido de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, Aristóteles dijo esto: la amistad requiere un grado de igualdad, ¿no? O sea, y eso parece cuerdo, hermanos. ¿Por qué? Porque la amistad, aunque lo llamamos que tenemos amistad con un cachorro, por decir, o con un canino, no es una amistad en sí. ¿Por qué? Porque el canino no te ve como su amigo, te ve como su dueño, ¿ok? Entonces, debe haber un grado de igualdad. O sea, nosotros tenemos amistad con un ser humano, ¿ok? Entonces, pero Dios no es humano. Entonces hay un gran abismo de diferencia entre que yo soy humano y él no lo es. Por lo tanto, la amistad se hace imposible. Eso es lo que él razonaba. Bueno, ciertamente, hermanos, si la teología fuera la búsqueda del hombre para descubrir a Dios, nunca podríamos liberarnos del gnosticismo. O sea,
Estas preguntas son gnósticas. Recuerdan que gnóstica significa nos, sin, y gnosticismo es sin conocimiento. O sea, sin conocimiento significa que no quiere decir que no tengan conocimiento. Lo que ellos están diciendo es que ellos creen en esto, que Dios está tan lejos de ellos que ellos tienen que entenderlo a base de sus 5 sentidos. Y entonces obviamente ellos no van a poder entender cabalmente a Dios porque Dios está fuera de sus 5 sentidos y ellos no van a entender lo que sus 5 sentidos no entiendan. Pero nosotros no podemos guiarnos. Recuerden que no andamos por vista, sino por fe. Entonces, aquí puse este dibujo para poder entender. Entonces, la teología, aquí voy a poner aquí, esta es la línea que siguen los gnósticos. Los gnósticos, ¿ok? Los gnósticos siguen esta línea, ¿ok? Por eso se equivocan. Ellos creen que la teología es que pase por el hombre, tratan de digerir en sus 5 sentidos lo que es Dios, ¿ok? Y entonces toda esa teología de Dios que ellos ya han argumentado, ¿dónde termina? Termina en el hombre mismo. O sea, el error de los gnósticos y de toda persona que a lo mejor anda fuera de Dios y que trata de estudiar de Dios, el error principal que ellos cometen es que todo lo centran en ellos mismos. O sea, como que yo voy a investigar de Dios, ¿no? O sea, como si Dios fuese, perdón por decirlo así, pero que Dios fuese un vaso de precipitados. Eso es un vaso de precipitados, es algo que se utiliza en un laboratorio. Un vaso de precipitados donde yo le echo una gotita de Dios y voy a examinarla con un microscopio, ¿no? O sea, y eso es un error fatal, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a llegar a conclusiones humanas. Aguas con eso. Voy a llegar a conclusiones humanas, o sea, conclusiones donde digo, no, pues es que Dios se equivocó aquí, ¿no? Dios, no, pues es que si Dios los iba a matar, ¿para qué los deja vivir? Y bla, 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 o sea, muchas cosas que ellos empiezan a decir porque empezaron mal la teología, hermanos. Empezaron mal la teología, o sea, tenemos que entender que la teología debe comenzar en Dios. ¿Cómo es esto? De aquí hablamos de los creyentes. ¿Cómo es esto que debe comenzar en Dios? Este medio es la palabra. ¿Ok? Ahí debe comenzar la teología. O sea, no es que el hombre esté buscando a Dios. El hombre nunca busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Entonces, una persona que está buscando de Dios fuera de la Biblia está buscando mal. ¿Ok? Entonces, eso que Dios nos revela por la palabra debe pasar por un cerebro espiritual llamado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ¿a quién lo revela? Al hombre. Y toda esa teología, ¿dónde termina? En Dios mismo. En Dios mismo. O sea, esa es la manera correcta como debemos estudiar teología. ¿Qué? No es yo como hombre voy a buscar de Dios. ¿Dónde vas a buscar de Dios? No, pues lo voy a buscar en las plantas. No, pues para eso estudia herbología o no sé, estudia tés y cafés y cosas así. O sea, no, ¿dónde lo vas a buscar? No, pues lo voy a buscar en el mar. No, pues para eso busca mamíferos acuáticos y todas esas cosas, estudia todo eso. O sea, estás buscando de una manera incorrecta. ¿Ok? Estás buscando de una manera incorrecta. Yo no estoy diciendo que Dios esté peleado con la creación, pero no es que la creación sea Dios, sino Dios formó la creación, por lo tanto debemos buscar en algo más arriba. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que ver la teología del hombre hacia Dios es una perspectiva equivocada. ¿Ok? Ya que el hombre tiene una visión caída del pecado, borrosa de Dios. Entonces, ¿cómo lo trata de entender? Con un cerebro, con un pensamiento lleno de pecado, lleno de tal vez ambiciones, lleno de odio, lleno de amargura, lleno de envidia, lleno de iras, ¿no? O sea, todo eso se conjunta
y eso lo trata de aplicar a Dios, entonces empieza a decir que Dios es malo, que Dios no existe, que Dios se ha equivocado, que Dios a poco no supo ver tal cosa y cosas así, que empiezan a surgir, hermanos, de un pensamiento caído. Entonces cuando tú ves a una persona que saca razonamientos así de Dios, es porque esa persona trata de entender lo infinito con lo finito. Y obviamente con eso finito lleno de maldad. O sea, imagínate en dónde va a terminar. Entonces debemos de ver la teología como la Biblia nos la presenta. Y es la búsqueda de Dios del hombre. Es decir, es Dios quien se revela. No es yo estoy buscando lo que de Dios, o sea, encontrarlo. No. Es Dios está buscando y buscó al ser humano. Y él mismo ha revelado las cosas correctas de él, ¿okay? Esa es la manera correcta de buscar teología, ¿okay? Entonces, hermanos, primero nuestro conocimiento de Dios se basa en la voluntad de Dios de ser conocido. Ciertamente Dios es infinitamente más grande que el hombre, eso no se va a negar. Sin embargo, Dios ha dado de todo eso infinito que Dios es, Dios ha proporcionado un poco de él para que el ser humano lo pueda conocer. Lo que dice aquí Isaías 40:15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. O sea, fíjate, para Dios todos los millones de gente es como una gota de agua. O sea, él es infinitamente grande. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. O sea, nosotros tal vez decimos, no, es que tenemos un rancho muy grande, ¿no? Y Dios va a decir, pues ese rancho para mí es nada. O sea, es como el polvo que tú sacudes de tu teléfono, o es el polvo que tú sacudes de una repisa, ¿no? Y para mí no es nada. 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, fíjate, no desfallece, o sea, Dios nunca se cansa, o desfallece significa él nunca se debilita. O sea, Dios no necesita comer, Dios no necesita dormir, ¿no? Que muchos dicen, ay, es que Dios está ocupado con otras gentes, por eso no me escucha. Perdóname, esa es una falta de respeto a Dios, porque hablas así porque no lo conoces. O sea, en verdad, o sea, Dios está en todos lados al mismo tiempo, en toda su esencia, en todo su pensamiento, en toda su fuerza. Dios está en todo lugar. Entonces, Dios no desfallece. O sea, Dios no necesita comer, no necesita dormir. Luego dice, ni se fatiga con cansancio. O sea, Él nunca se cansa. Él no necesita dormir 8 horas para que esté activo todo el día. No es cierto. O sea, Dios es eterno y Él nunca se cansa, Él nunca se fatiga, Él no necesita comer, Él no necesita dormir, Él no necesita cafeína o taurina. No necesita nada de eso. Y luego dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, Dios conoce los verdaderos motivos, pero no solo eso, hermanos. No es que solamente Dios conozca los motivos del ser humano. Dios conoce aún lo que va a pasar con esa persona dentro de 10 años, dentro de 20 años. Es porque Él ya lo vio. Él ya vio ese futuro. Él lo sabe. O sea, veamos el Dios tan grande que tenemos, hermanos. Es un Dios que nunca se cansa, es un Dios que no necesita, o sea, muchos dicen, es que Dios necesita que lo adoremos y no se debilita. Perdóname, no sería Dios. No sería Dios. Por eso yo oigo a personas que dicen, es que yo pienso que nosotros somos dioses, porque yo puedo crear una pintura, entonces yo creo que soy Dios. No es cierto, porque crear, hermanos, el punto de crear es crear de la nada. Eso significa, la palabra crear significa crear de la nada. Dios hizo el universo de la nada. Entonces nosotros no somos dioses. A ver, nuestro Dios no desfallece. ¿Tú te cansas? No, pues que sí, entonces no eres Dios. ¿Tú necesitas comer? Sí, Dios no, tú no eres Dios. O sea, tan fácil, hermanos, tan fácil. O sea, muchos pensamientos así de que no, es que nosotros somos dioses, porque no es cierto. O sea, esos son razonamientos de una mente caída.
Entonces, decir que Dios, fíjate, decir que Dios no puede ser conocido, es decir que Dios no puede hacer lo que Él quiere. Decir que Dios no puede ser conocido, es decir que Dios no puede hacer lo que quiere. Es acusar su invitación evangélica de falsedad. El gnosticismo no es humildad, sino es un insulto a Dios. O sea, los gnósticos que piensan de esa manera, que Dios no puede ser conocido porque Dios está hasta allá arriba y toda la cosa, sí es cierto, tiene una parte de verdad. O sea, sí es cierto, Dios es infinito, Dios está mucho más alto que nosotros. Sin embargo, Él se ha revelado a nosotros. O sea, no es que nosotros estemos buscando ir hasta la luna para conocer de Dios, no. Dios se ha revelado a nosotros. ¿Por medio de dónde? Por medio de su palabra. ¿Ok? Voy a leer otro pasaje. Ahí anótalo. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mira lo que dice el Señor en este pasaje. Isaías 43:10. O sea, un pasaje muy, muy grandioso de lo que Dios es y cómo Dios se ha revelado. Ok, segundo punto. Aquí. Nuestro conocimiento de Dios es permitido por la creación y recreación del hombre a la imagen de Dios. No somos Dios, sino que Dios nos hizo a su imagen. Nuestro conocimiento humano de Dios no puede abarcar las dimensiones infinitas de su grandeza. Una de las cosas que Dios nos dio a nosotros, parte de su imagen, que eso lo vamos a ver más adelante también, pero parte de la imagen de Dios, cuando dice que Dios nos hizo a su imagen, una de las cosas que Dios nos hizo, que nos dio a nosotros, es el ser investigadores. Dios no está en contra de que investiguemos, pero obviamente a veces el hombre investiga de una manera incorrecta. Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lenguaje actual de este pasaje. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos, o sea, véanlo como lo dice el apóstol Juan, lo está dando por sentado. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. ¿Quién nos ha dado la capacidad? El Hijo. ¿Okay? El Hijo. O sea, nosotros como creyentes, hermanos, ya tenemos esa capacidad de conocer de Dios porque hemos nacido de nuevo. O sea, esto no proviene porque seamos superhombres, supermujeres, salidos de otro tipo de estirpe o de otro tipo de sangre. No, hermanos. Sino que es Cristo quien nos ha dado la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, que tenemos ahora la mente de Cristo, y entonces empezamos a razonar de una manera espiritual. Nosotros, dice, vivimos unidos a su Hijo Jesucristo, y Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Dice, vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. ¿Qué cosa es vivir unido a Jesucristo? Significa permanecer en su palabra. Eso significa vivir unidos a Jesucristo. O sea, la manera que nosotros tenemos para conocer a Dios es la palabra de Dios, no es mi experiencia. Es la palabra de Dios. Esa es la manera correcta de cómo se conoce a Dios. Martín Lutero dijo lo siguiente: Dios se rebaja hasta el nivel de nuestra débil comprensión y se nos presenta en una simplicidad adaptada a un niño, para que en alguna medida pueda ser conocido por nosotros. O sea, hermanos,
Dios tuvo que tomar, o sea, ve, para enseñarnos, a veces Dios toma ejemplos simples de la agricultura, ejemplos de la ganadería, ejemplos del sol y la luna, ejemplos de las estrellas. O sea, ¿de qué otra manera, ponte a pensar, de qué otra manera Dios le podía haber dicho a Abraham que tener una descendencia numerosa? ¿De qué otra manera? Si Dios le había dicho, no, si sabes, si ves el polvo estelar, si ves las nebulosas, así será tu descendencia. Yo siento que Abraham hubiera dicho, Señor, no sé qué es eso. No sé qué son las nebulosas, no sé lo que son el cinturón de Orión, no, no conozco todo eso. Ah, bueno, pero Dios le dijo algo simple. Mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Y Abraham lo entendió. Y son cosas simples, hermanos. Son cosas que un niño preguntaría diciéndote, el día que tu hijo te pregunte, papá, ¿cuántas estrellas hay? ¿Podemos contarle? Tú le vas a decir, no podemos. No podemos contarlas. No, yo recuerdo un día que fui al mar, estaba yo pequeño. Y estaba acostumbrado a ir a albercas, ¿no? Y siempre mi padre me llevaba a la parte más honda, ¿no? Y él iba conmigo de la mano. Y yo le decía, papá, ahora vamos a lo hondo del mar, ¿no? Vamos a caminar hasta allá. Y él me dijo ahí, no, hijo, no podemos. ¿Por qué? Porque ahí, más allá, está súper hondo. O sea, no se puede caminar hasta allá, ¿no? Entonces, hermanos, como un niño lo entiendes. Entonces, Dios ha ocupado ese tipo de cosas para hacernos entender quién es Él y cómo es su carácter. ¿Ok? Bien. En tercer lugar, nuestro conocimiento de Dios se comunica a través de la revelación general y especial, que ya la expliqué en la sesión pasada, ¿okay? En el tema pasado. Es decir, por sus obras de creación y providencia y por su palabra inscrita, aplicada en el Espíritu Santo. Y eso podemos tener aquí el Salmo 19. Dice aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Esto cómo lo podemos tomar? Revelación general. La revelación general es la creación. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Todo esto es revelación general. Todo esto, revelación general, es que todos ven ese tipo de cosas. ¿Ok? Todos ven ese tipo de cosas. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Está hablando del sol. De un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Todo esto es revelación general. ¿Okay? Entonces, el Señor se da a conocer a través del mundo que Dios creó. Esa es revelación general. Seguimos adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Esto qué es? Revelación especial. ¿Por qué revelación especial? Porque estamos hablando de que estudiar la ley de Dios te va a abrir los ojos en el sentido espiritual. O sea, vas a poder ver otras cosas que en el punto general no se ven. Entonces, el Señor también se da a conocer por la palabra que Él habló. Ahí también se da a conocer, mira, convierte el alma, te hace sabio, te alegra el corazón, te alumbra los ojos, te hace permanecer para siempre, ves la justicia de Dios mostrada. Sigue diciendo, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, más dulces que miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,
oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces también el Señor se da a conocer por la obra de salvación y su obra de santificación en nosotros. Esto nuevamente, esto es que revelación especial. Revelación especial. Entonces no es que el espíritu humano haya descubierto a Dios, sino que el Espíritu de Dios ha revelado las cosas de Dios a través de palabras humanas recibidas por discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta este punto? ¿Qué podemos concluir? Bueno, lo que podemos concluir es esto, que es posible conocer a Dios porque Dios se ha dado a conocer. Sin embargo, calificamos esta declaración con dos advertencias. Número 1, nuestro conocimiento de Dios es real, pero nunca exhaustivo. Es decir, las Sagradas Escrituras enseñan tanto lo que podemos conocer de Dios como su incomprensibilidad. Es decir, hay cosas aún en las Escrituras que no entendemos y que Dios las deja veladas. Dice Deuteronomio que las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas ocultas son de Dios. O sea, no todo lo que está en la Biblia, a lo que me refiero es que Dios es infinito y lo que hay en la Biblia es lo que Él quiso revelarnos. Pero eso no es todo de Dios. O sea, en el sentido de que Dios no es todo lo que dice la Biblia, en el sentido de que ahí cabe todo lo infinito que Él es. No, hermanos. O sea, lo que la Biblia lo que tenemos nosotros en las Escrituras es lo que necesitamos y nos basta. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas ocultas son de Dios. O sea, hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado, ni nos revelará. ¿Por qué? Porque no están en su soberana voluntad que las sepamos. Tal vez no estamos listos, simplemente Dios no las quiere revelar, no las necesitamos, no nada. O sea, hay cosas sí, hermanos, que no vamos a saber. No crean que el que ya se sabe la Biblia de memoria ya conoce de Dios, todo de Dios. No es cierto. O sea, eso que sabe de la Biblia es un poquito de Dios, es un poquito de lo que Dios es. Pero hay mucho más que tal vez nos pasaremos, hermanos, otra cosa que pasaremos haciendo en la gloria. ¿Sabes qué vamos a empezar a pasar haciéndonos? Conocer más de Dios, porque Dios es infinito. Segundo, todo conocimiento verdadero de Dios es un regalo de gracia. O sea, lo que poquito que podamos entender de Dios es algo que Dios ha permitido para nosotros. ¿Okay? Pasamos a otro punto, la existencia de Dios. La existencia de Dios. Esta es una pregunta muy común, ¿no? Y muy común en filosofía. ¿Dios existe? Si existe, ¿cómo me lo demuestras? ¿Verdad? ¿Cómo me lo demuestras? Y aquí en este punto, hermanos, no nos vamos a dedicar a entender o tratar de entender si Dios existe o no. ¿Ok? No nos vamos a poner a pensar si Dios existe o no. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no comienza con un argumento racionalista, es decir, racionalista significa ¿existirá Dios o no existirá Dios? Si existe Dios, ¿dónde está? ¿Cómo es Él? ¿Cómo podemos entender que Dios piensa, ¿no? No. La Biblia da por sentado que Dios existe. Y que existía antes del comienzo de todas las cosas y que solo hay un Dios. Como en todos los demás ámbitos de la teología sistemática, la fuente adecuada de la teología propia es el testimonio mismo de Dios en la palabra inspirada e inerrante. O sea, si ya pusimos como base, hermanos, que la palabra es inspirada, inerrante e infalible, entonces si la palabra da por sentado de que Dios existe, así es. Las pruebas de la existencia de Dios deben proceder ante todo del testimonio que Él nos ofrece de sí mismo. En la Biblia, Dios nos ha dado pruebas irrefutables de su existencia. ¿Ok, hermanos?
Pero hasta aquí le vamos a dejar hoy, porque vamos a pasar a afirmaciones bíblicas. O sea, vamos a empezar a ver versos donde se hable de esta afirmación de que Dios existe, ¿ok? O sea, pero lo primero que tenemos que tener sentado es que si la palabra infalible e inerrante inspirada afirma que Dios existe, es que así es. No hay cabida para una duda así, hermanos. Alguien que duda que Dios existe es un necio. Así lo dice la palabra en Salmo capítulo 14, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces una persona que cae en ese argumento, hermanos, es porque es una persona necia. Y lo vamos a ver, hermanos, lo vamos a ver más adelante en ese tipo de versos que vamos a ir viendo la semana próxima. Bien, hermanos, entonces aquí le vamos a dejar en esta parte de la teología propia y en este punto la existencia de Dios que vamos a ir desarrollando la semana próxima, si Dios lo permite. Bien, hermanos, entonces Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana para nuestro tema de fracaso en el servicio. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Bendiciones, hermanos.